Hola de nuevo, el día de hoy les traigo un review completo de un lente que me ha causado muchas alegrías. Si te interesa, sigue conmigo. Canon 35 mm f2. Ok, el día de hoy les vamos a hablar de un lente que me ha causado muchas alegrías. Me refiero a este lente que tengo aquí montado en esta cámara. Es el Canon 35 mm f2 estabilizado. Y bueno, lo voy a dejar por aquí. ¿Por qué razón compré este lente? Cuando inicié en la fotografía, como la mayoría, pues compré una cámara muy básica y por lo general viene el 18-55. Entonces quería un lente un poquito más luminoso. A todos nos encanta el bokeh, nos encanta ese tipo de fotos con un fondo borroso. Entonces mi siguiente compra fue un Canon 50 mm f1.8. Este lente es casi, creo yo, el más vendido. ¿Por qué? Porque es bueno, bonito y barato. O sea, realmente es una compra obligada. Ahorita vamos a hacer una comparación de tamaño y peso de ambos lentes para que más o menos tengan una idea. ¿Por qué usar este lente? Como ya lo repetí, pues es un lente que la mayoría tiene acceso porque es un lente relativamente muy económico. Entonces, primero, ¿por qué compré el Canon 35 milímetros? Lo que yo quería era un lente todoterreno, entonces, pues la primera opción sería un lente zoom, ¿verdad? Que fuera de una distancia focal angular a una distancia telefoto. Pero me decidí por un fijo. ¿Por qué razón? Porque los fijos pues tienen mucho más calidad. Al solo manejar una sola focal, pues tienes más calidad en esa focal. Entonces, la verdad es que yo me acostumbré a trabajar con lentes fijos. Cada quien pues tiene diferentes maneras de pensar, pero en lo particular a mí me encanta trabajar con lentes fijos. ¿Por qué? Porque tienen muchas ventajas. Ventajas que hablaremos también en videos futuros. La diferencia entre un lente fijo y un zoom, pues una de ellas es su peso y su tamaño. Entonces, por esa razón me decidí yo a tener un lente angular. También se dice que la focal 35 milímetros es una focal que se asemeja a la vista del ser humano. Y tiene toda la razón, realmente trabajar con esta focal es muy cómodo y a pesar de ser fijo, pues es muy versátil. Entonces, esa fue mi primera... por eso me decidí comprar este lente. ¿Y por qué razón hago este review completo del 35 milímetros? Cuando yo estaba en busca de este lente, venía mucha información técnica, pero era raro los videos en español que hablaran sobre las bondades de este lente y sus desventajas o qué les parecía tener este lente. Entonces por esa razón me decidí a hacer este review. ¿Qué otra cosa importante? Recuerden que este lente 35 milímetros está diseñado para cámaras full frame. Esta que tengo yo aquí es la Canon 6D. Entonces aquí hagan de cuenta que es un lente angular. De este lado tengo una Canon 70D. Esta cámara, recuerden que es APS-C. El asunto de full frame y APS-C también lo hablaremos en videos futuros. Y hay mucha información. Si ustedes quieren saber la diferencia, también hay muchos videos. Ustedes pónganle en YouTube o en Google full frame versus APS-C y van a saber cuál es la diferencia. Conste que les estoy diciendo que también lo hablaremos en videos próximos. Entonces, recuerden, el 35 milímetros yo lo recomiendo mucho. Si tú tienes una cámara full frame, quieres un lente fijo de gran calidad, el 35 milímetros es el indicado. Está muy padre. Ahorita vamos a hablar de las bondades y también vamos a hablar de lo que no me ha gustado de este lente.
Y algo que me gustó fue su tamaño. Bueno, voy a quitar aquí. Voy a quitarlos de aquí. Recuerden que esto no es bueno que la cámara se quede sin protección, ni tampoco los lentes, porque les puede entrar una mota de polvo. Entonces voy a poner las cámaras acá en un cajón. Permítanme tantito. Y aquí tenemos los dos lentes ya desmontados de las cámaras. Vamos a quitar los parasoles también para que vean un poquito los tamaños. Recuerden que es importante ponerle las tapas, porque se puede llenar de polvo. Yo aquí lo estoy haciendo porque estoy encerrado en una oficina. Aquí raro, pues tú sabes que en un ambiente encerrado, pues es muy raro que ande circulando el polvo. Entonces tenemos aquí estos lentes, tenemos el 35 milímetros f2 y tenemos el 50 milímetros f1.8. ¿Por qué lo comparo con este lente? Recuerden que es un lente muy asequible, que prácticamente la mayoría de los fotógrafos lo tiene. Entonces, para que vean un poquito la diferencia. ¿Cuál es la diferencia del tamaño? Pues es el doble. Pero el hecho de que sea el doble no significa que sea un lente súper grande, súper pesado. Es un lente muy callejero, que pasas desapercibido. Entonces, el tamaño realmente está muy, muy padre. ¿Qué otra situación comparado con el 50? Este tiene un peso de 335 gramos. El del 50 milímetros no lo tengo yo aquí a la mano, pero debe rondar los 150, 200 gramos, que también pues realmente está muy, muy liviano a comparación de otros lentes. Digamos, si lo comparas tú con el 70-200, 24-70, 2.8, no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, pero sí me ha tocado verlos, sí me ha tocado cargarlos y realmente están súper pesados. Este lente está súper ligero, está muy padre. ¿Qué otra? Bueno, vamos a poner acá vamos a montarlo acá en la cámara. Lo vamos a montar aquí en la 70D. Recuerden que esta es una cámara APS-C. También se puede montar, esta es la 70D. También este lente se puede montar en la 70D. Pero por el factor de recorte, estamos hablando de que tendrías que multiplicarlo por el factor de recorte 1.6. En full frame tienes 35 milímetros y en APS-C es como si tuvieras 56, me parece, en el dato exacto no tengo, 56 milímetros. Entonces ya no sería tan angular, por eso yo no lo recomiendo mucho para APS-C. Lo ideal es el 35 milímetros en full frame. Entonces aquí lo dejo vuelvo a montar acá el 50 y lo paso para acá para hablar un poquito de el 35 milímetros y sus bondades. Ya hablamos del tamaño, hablamos del peso, hablamos de que están diseñados para cámaras full frame. Hablemos de otra de sus bondades, es que tiene estabilizador óptico. De hecho, aquí tiene un interruptor que dice estabilizador apagado o encendido. Encendido y apagado, on, off. Yo siempre lo dejo prendido, es un estabilizador que sí funciona. ¿Y qué significa estabilizador para muchos aquellos que no conocen el término? Recuerden que en la fotografía hay una regla explícita que dice que si tú vas a disparar a 50 milímetros, tu velocidad de obturación debe ser 1 sobre la distancia focal. Recuerden que estamos hablando de full frame. Si es APS-C, pues hay que hacer el factor de recorte. Si tú en una cámara full frame traes un 50 milímetros, tu velocidad de obturación mínima para evitar trepidación sería 1 sobre 50. Pero si usas APS-C, pues tendrías que multiplicarlo por 1.6, que nos da alrededor de 80. No tengo el dato concreto, necesitarían multiplicarlo 50 por 1.6. Debe ser como 86, 85 milímetros. Entonces tu velocidad de obturación tendría que ser 1 sobre 80, 1 sobre 100 para evitar trepidación.
Entonces, ¿qué pasa? Si tú necesitas supongamos que tienes una condición donde necesitas luz, pues naturalmente puedes disparar a velocidad de obturación hasta 3 pasos. Estamos hablando que si tú tienes full frame con 50 milímetros y tu velocidad de obturación es de 1/50, si son 3 pasos, pues obviamente 1/40, 1/30, 1/20, estamos hablando de que podrás disparar a 1/15, 1/10 y probablemente puedas rescatar la foto. Estamos hablando de que vas a disparar a esta velocidad de obturación siempre y cuando pues, sea necesario. No necesitas usar ese tipo de velocidades porque puedes correr el riesgo de que tu foto salga borrosa, pero en muchas ocasiones no quieres incrementar tu ISO para que no te genere ruido. Ya no puedes bajar más tu valor de diafragma y la única opción que tienes pues, es bajar un poquito tu velocidad. Si tienes un lente con estabilizador óptico, pues te da la oportunidad de poder disparar a velocidades muy lentas y probablemente puedas tener una foto decente. ¿Qué otra cosa tiene importante y por qué razón también me decidí por este lente? Hay manera de montarle un filtro. La mayoría de los lentes se les puede montar un filtro. He conocido casos de lentes que supuestamente no se les puede. Pero este filtro es de 67 milímetros. Yo lo uso nada más como protección del cristal. No tiene otra función más que proteger el cristal. Y el costo relativamente es muy económico. Me costó, estamos en 2019, recuerden, me costó 200 pesos. ¿Qué otra ventaja tiene? Algo que yo uso mucho en video. Déjenme, traigo aquí la 70D. Es que yo tengo aquí, por ejemplo, este es el 50 milímetros. Yo tengo aquí el AF y quiero hacer un enfoque manual. Lo hago mucho en video, está desenfocado el objeto y luego ya enfoco. Pero para poder hacerlo, por ejemplo, con el 50 milímetros 1.8, tengo que apagar el interruptor. Entonces a veces es molesto, ¿por qué? Porque estoy en autofocus, le pongo manual focus y pues tengo que hacer esto. Si yo quiero recuperar otra vez el enfoque automático, pues tengo que usar el switch, o sea, volverlo a poner el autofocus. La ventaja del 50 milímetros es que tú puedes estar en autofocus y puedes hacer un enfoque manual sin necesidad de cambiar el interruptor. Eso está muy padre, sobre todo si te dedicas a grabar videos y quieres darle algún toque creativo, pues eso está muy padre, porque no tienes que estar moviendo el interruptor y pues ganas tiempo y ganas pues no estar batallando. ¿Qué otra situación tiene este lente? Recuerden que ya hablamos de peso, tamaño, las ventajas del estabilizador y de su enfoque. Es que también, bueno, aparte otra cosa del enfoque es que enfoca muy bien en situaciones de poca luz, a diferencia del 50 milímetros. Cuando se me acaba la luz, que ya es de noche y que no tengo, por lo general uso lámparas LED para que me dé esa ayuda con el enfoque, pero supongamos que no la tengo a la mano. Con el 35 milímetros batallo menos para enfocar en situaciones de poco luz y con el 50 sí batallo más. Entonces es una de las ventajas del 35 milímetros. Otra cuestión es, y es importante recordarlo, que este lente 35 milímetros no está sellado contra el clima. Yo la verdad me gusta tomar fotos bajo la lluvia. Yo siempre he puesto a prueba la cámara y el lente bajo la lluvia y la verdad no he tenido ningún problema. Estamos hablando de una lluvia ligera. Si ya la lluvia es muy fuerte o no te permite trabajar, pues no tiene sentido arriesgar tu equipo y que la persona que estás retratando pues no se vaya a mojar. Pero todo depende del tipo de lluvia. Si es una lluvia ligera, no pasa nada. Yo les digo, corran el riesgo, siempre y cuando pues, usen su equipo a conciencia, no se trata de que lo pongan en riesgo. Si eres muy cuidadoso con tu equipo y no quieres correr riesgos, pues simplemente pues, espérate que pase la lluvia, o si tienes manera de posponer la sesión, pues hazlo otro día. Yo al menos siempre trabajo, si hay lluvia ligera siempre trabajo,
pero eso ya dependerá de cada quien si quiere correr el riesgo o no. ¿Qué otra cuestión? ¿Qué es lo que no me ha gustado de este lente? Ya hablamos de las bondades. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Una, su precio ronda, estamos hablando de 14,000 pesos mexicanos. Este video se está grabando en 2019, para que tengan una idea, 14,000 pesos. A mí me parece un poquito elevado. He escuchado muchas reviews de otros tipos de lente a 35 milímetros y dicen que no justifica el precio. No sé, habría que compararlo con otros lentes, pero a mí sí me hizo un poquito elevado, porque vienes de un 50 milímetros que te cuesta 2,000 pesos a desembolsar 14,000 pesos, pues es un desembolso muy fuerte. O sea, la diferencia es mucho, ¿no? Si fuera a lo mejor un poquito menos, la diferencia entre pasarte de la gama básica a la gama intermedia de Canon, pues no sería demasiado. Entonces sí me parece un poquito exagerado el precio. Si fuera más económico, probablemente sería un lente todavía mucho más popular, pero su precio muchas veces te hace que te eches para atrás, ¿verdad? O que busques otras opciones o otras marcas en la misma focal. ¿Qué otra cosa no me ha gustado de este lente? Conste que no sé si sea problema de esta unidad en particular o sea un problema general de los 35 milímetros Canon. Yo, por ejemplo, si trabajo con F2, F2.8, la mayoría de mis fotos salen desenfocadas. Tengo un serio problema de front back focus. Ya lo mandé a garantía, supuestamente ya lo habían corregido, pero sigue el problema. Entonces, yo casi creo que es un problema de este lente. ¿Cómo lo soluciono? Pues realmente ya trabajando en F3.5, F4, acuérdense que si trabajas con diafragmas más cerrados, pues tienes más campo de profundidad y es probable que tu foto no salga trepidada, pero no logras ese efecto bokeh que tanto nos gusta. Entonces es algo que a mí no me ha gustado, que no pueda trabajar con F2 o con F2.8, cosa que con el 50 milímetros sí lo he podido hacer. Con el 50 milímetros casi siempre lo uso para trabajar en F1.8 y lograr bokehs muy pronunciados. En el 35 milímetros me ha tenido que acostumbrar a trabajar con F3.5, F4, F5.6. Y hay ocasiones que me gustaría trabajar con F2, F2.8, pero la mayoría de mis fotos quedan desenfocadas, entonces tiene un ligero problema de front back focus. Y como les digo, no sé si sea, porque no he probado otras unidades, no sé si sea un problema general de los 35 Canon o mi unidad tiene algún problemita ahí, tendría que ajustarse o tendría que pedir otro lente nuevo para no tener ese problema. Ya lo mandé a garantía, me llegó, pero sigue siendo el mismo problema. Estoy considerando en si lo mando de nuevo para que corrijan el problema o me quedo así y pues me acostumbro a usarlo siempre con diafragmas más cerrados. Pues eso sería todo de mi parte. Cualquier duda, cualquier comentario sobre este lente, si te interesa comprarlo, te pido que lo dejes aquí en los comentarios. Y pues es un placer saludarles y me despido. Sería todo de mi parte. Hasta luego.